y les ponen una condición, y es que si están dispuestos a pelearse entre ellos para que ellos los vean como si fuera un espectáculo de circo, entonces los dejan ir libres. Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Joana y en esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa, magistral, maravillosa, poética, filosófica novela que se titula Levantada del suelo de José Saramago, que por cierto es uno de mis autores favoritos. Entonces quiero empezar contándoles que esta novela trata de una familia campesina de Portugal, más específicamente de la familia Maltiempo. Nos muestran más o menos 2-3 generaciones de ellos y cómo desafortunadamente heredan la miseria y la pobreza de los antepasados, porque son sometidos a trabajos supremamente fuertes, de sol a sol, sin ningún descanso, con una retribución completamente burlesca frente a toda la labor que tienen que hacer día a día. Son sometidos inclusive a humillaciones, a tratos que pues denigran su condición de humanos realmente. Hay un personaje en específico que es Juan Maltiempo. De él nos cuentan desde que está muy pequeño. Su papá fallece porque se cuelga de un árbol, no puede con la sordidez de la vida. Su esposa, después de verlo en esa condición, pues pierde completamente la razón, y de esa familia viene Juan Maltiempo. Él, para poder saciar un poco su hambre, digo un poco porque realmente nunca hay un estado de satisfacción en estos campesinos, pues tiene que trabajar desde muy pequeñito, en un lugar, en otro, crece y en él digamos que empieza una especie de cambio de conciencia, de pensamiento y por tanto de condición. Entonces él de un momento a otro se rebela contra su destino y empieza a hacerle caso a algunos discursos que andan por ahí sueltos en Portugal relacionados con el comunismo y con el hecho de que todos deberían tener condiciones equitativas de vida, de que el latifundio no debería existir más. Acá hay algo interesante de Saramago y es que plantea el latifundio no solo como una condición de vida, en la que los campesinos se parten el lomo para poder sostener a familias que por generaciones y generaciones y generaciones han ostentado las tierras y el poder, sino que también aparece el latifundio como un personaje macabro, oscuro, peligroso, que desangra a las personas menos favorecidas, que les quita la luz, que les quita las fuerzas, les quita el espíritu, porque pues con tal de mantener la misma condición de vida que viene desde siglos atrás, es capaz de pues absolutamente todo. Bueno, íbamos hablando de Juan Maltiempo. Él pues es descubierto por la policía política y es llevado a prisión porque pues ya los latifundistas ven un peligro inminente en estas personas que hacen propaganda de este discurso que no les gusta para ni cinco, y empiezan a apresarlos, pero ese apresamiento pues muestra también la crudeza de las fuerzas militares cuando están aliadas con los latifundistas. Entonces allá le hacen todo tipo de torturas, horrible, son unas escenas que son muy desgarradoras. Allá le hacen una posición que es la posición de la estatua, que es atado de las manos en el techo, pues que se mantenga en pie el mayor tiempo posible, mientras tanto lo golpean, él va sintiendo cómo su cuerpo va perdiendo fuerza, cómo se va acercando a ese final, pero al final pues él sobrevive y logra volver con su familia. Bueno, les estoy resumiendo drásticamente la obra. Sería genial que ustedes pudieran acercarse a la narrativa de Saramago porque es de una belleza increíble y lo conmueve a uno con cada escena que le cuenta. Entonces está ahí Juan Maltiempo, vuelve con su familia, han pasado ya los años, él con sus camaradas se siente orgulloso de haber podido sobrevivir a esas torturas sin haber revelado ningún nombre, porque lo que les piden todo el tiempo es que diga quién es su aliado, diga quién les dio esa propaganda, diga quién les dio esos panfletos, y él logra sobrevivir a esa situación
sin decir absolutamente nada, sin dejarse amedrentar por toda esa violencia a la que estaba siendo sometido, pues de cuerpo y de espíritu también, porque lo mantienen recluido. Hasta un tiempo después puede ver a su esposa. Después de eso vienen para él pues situaciones mejores, le dan como la posibilidad de estar en un patio con otras personas, entre ellos se comparten cigarrillos, se comparten historias y ya lo dejan en libertad, vuelve con su familia. Como les decía ahorita, han pasado ya los años, al punto que él ya se vuelve abuelo de una niña cuyo nombre me pareció muy muy bello, que es María Adelaida. Cuando pues Saramago nos describe el nacimiento de María Adelaida, es también una escena muy bonita porque ella hereda los ojos azules de su abuelo y que son unos ojos pues bastante particulares porque están llenos de luz, nos dice Saramago, de un azul inconmensurable como el mismo mar. Y esta niña hereda también no solo los ojos, sino el espíritu competitivo de su abuelo, el espíritu de querer buscar la libertad, de querer luchar contra el latifundio, de querer buscar unas mejores condiciones de vida para todos. Esta niña crece, cuando ella tiene ya 17 años, aparece otra escena que conmueve hasta las lágrimas, sinceramente a mí me hizo llorar esta parte del libro, y es cuando Juan Maltiempo enferma. Lo tienen como 2 meses en el hospital y al final los médicos dicen que es mejor que vaya a morir en su casa. Entonces lo desahucian. Se va él para su casa y pues ahí sucede algo mágico que yo creo que la mayoría de personas como que han vivido en algún momento con personas cercanas, con familiares, con amigos. Y es que quien va a fallecer ya tiene la certeza de que se va, de que es su último día. Entonces él recibe un último vaso de leche a su esposa, que se había atado un cordel a su mano porque no podían dormir juntos en la cama. Ella le quiso ceder la comodidad de la cama mientras dormía por ahí en un catre que quedaba cerca, y se había atado la muñeca a él para que en caso de que él se quejara o de que tuviera algún dolor fuerte, pues se moviera en la cama y ella pudiera ir a socorrerlo. Entonces en ese último día ya pues le da un vasito de leche. Él ve como todos los hermanos, como todos los amigos, los camaradas van llegando a despedirse y hay un cambio en la voz narrativa. A veces Saramago habla en tercera persona, a veces como que le cede la voz al escritor que está ahí también, que eso se me hace súper interesante, y en ocasiones lo que hace es cederle la voz al personaje. Y en este caso se la cede a Juan Maltiempo, que dice, bueno, ya yo sé que me voy a ir, las piernas no me responden, ya he sentido demasiados dolores. Tiene una recordación como de momentos álgidos y complejos de su vida y ya se está despidiendo de todos los que están ahí a su alrededor. Los ve a unos llorosos, a otros como con cara de pensativos, se va despidiendo de ellos. Sale un momento la nieta y él dice que es el momento de irse porque no quiere que ella lo vea morir, que sería algo demasiado traumático para esa niña que ya para ese entonces tiene 17 años, María Adelaida. Entonces él fallece ahí y ahí del final de la vida de Juan Maltiempo salta Saramago en la narración al momento en que se levantan las voces de los campesinos, en que el sueño de Juan Maltiempo se hace realidad porque ya no están dispuestos a trabajar de sol a sol, sino que como al principio de la novela están exigiendo a los patrones que sean solo 8 horas de trabajo y que se les pague un poco más, que sería lo justo pues por tan loable y tan extenuante labor del campesino. Y entonces ahí lo que se me hace al parecer una alusión a la revolución de los claveles, un hecho que sucedió en Portugal a comienzos del siglo XX y que hace alusión a una escena también muy bonita, que es que ya los militares no están dispuestos a seguir defendiendo a los dueños de los terrenos que ostentan el poder desde hace tantos siglos, sino que se alían con los campesinos y en sus fusiles la gente va poniendo claveles rojos. Entonces aparecen
los militares con sus claveles rojos. María Adelaida ve esa escena, se conmueve, escucha en la radio una consigna que es que viva Portugal y se pone a llorar porque pues se emociona de sobremanera en pensar en una posibilidad de una patria mejor. Esta María Adelaida pues es un personaje muy bonito porque muestra de alguna manera cómo se da la transición de esas generaciones anteriores que en principio se resignaban completamente a su mala suerte, con alianza también de la iglesia que les insiste bastante en que hay que sufrir acá en la tierra para ganar una vida eterna bella, bonita, agradable, que deben someterse a todo lo que diga el patrón porque la voz del patrón es como la voz de Dios acá en la tierra. Entonces ya con María Adelaida se da una ruptura. La lucha que empezó Juan Maltiempo de alguna manera se vivifica en esta mujer que a los 19 años pues va batallando y va luchando con los demás campesinos y que ya se cansan de que los patronos, por no pagar más, son capaces de destruir el trigo, de destruir la cebada, de arruinar los campos, porque se niegan rotundamente a ceder a la voluntad de la voz popular. Pero hay un punto en el que pues, los campesinos empiezan a invadir terrenos para cegar, para cultivar, para hacer todas sus labores. Ellos se toman prácticamente las haciendas y pues hacen su voluntad. Y ahí viene otra escena muy bonita en la que se encuentran los que ya se han ido, como Juan Maltiempo, con esta familia que está de a pie ahora. Una de las escenas sobrecogedoras, por ejemplo, es cuando Juan Maltiempo es visitado cuando está recluido por su esposa Faustina. Ella es una mujer aguerrida, valiente, fuerte, no se deja amedrentar por lo que está pasando en aras de defensa del latifundio. Viaja desde Montemor, a pues, visitar a su esposo. Y hay una escena bastante cruda que es que ella va caminando y ella es una campesina, no está acostumbrada a caminar en el asfalto. Entonces empiezan a quemársele las plantas de los pies porque el asfalto está muy caliente. Se queman primero los zapatos, luego las medias y los pies ya están en carne viva, están sangrándole. Pero ella sigue caminando. Cuando llega a la prisión no le dice absolutamente nada a su esposo porque ella dice que va a darle fuerzas y fortaleza y no a darle más desdichas y tristezas. Luego viene otra escena sobrecogedora, que es cuando nace una mujer que tiene además un nombre precioso, que es María Adelaida Espada, hija de Gracinda y de Manuel Espada. Ella hereda los ojos azules del abuelo y no solo eso, sino hereda toda su ansia, toda su gana de revolución, de cambiar la realidad, de buscar unas mejores condiciones para los campesinos, de quitarle un poco de esa hambre insaciable y voraz a los que ostentan las tierras y ostentan toda la riqueza desde hace muchos siglos, para darle un poco de dignidad al campesinado, para que tengan mejores condiciones de vida. Esta niña, nos dice Saramago, que tiene ojos de un azul inconmensurable, como el mar, y además llenos de luz. Entonces ella es la que va a sentar las bases de las nuevas generaciones, de la esperanza, pero sigue creciendo esta niña María Adelaida y ya cuando tiene 19 años ella va marchando. Es la voz de las nuevas generaciones que no están dispuestas a soportar más maltrato, sino que están dispuestas a luchar por un cambio. Y en la marcha también sucede algo muy bello, y es que no solo están las personas que habitan el plano terrenal, sino que están también los que ya se han ido, como Juan Maltiempo, que aparece rodeando el cuello de su esposa Faustina, que además antes de que él falleciera se había atado unos cordeles tanto a la muñeca de Juan como a la muñeca de él, porque él lo dejó que durmiera en la cama para que tuviera mayor comodidad, y ella se hizo ahí en el piso al lado de él, para que en caso de que él se quejara o de que tuviera algún movimiento en la cama, pues la despertara inmediatamente y ella pudiera socorrerlo. Entonces él aparece rodeándola con su brazo y ella lo único que siente es una nostalgia por su esposo y empieza a tararear una canción que le recuerda directamente a él. Ojalá ustedes puedan acercarse a la narrativa de Saramago, especialmente a esta novela,
levantado del suelo, que se llama así además porque en una parte de la historia hay unos campesinos, un hijo y el papá, están hambrientos, no han encontrado en qué trabajar, no han encontrado qué comer, se encuentran unas bellotas que están tiradas por el camino, las van recogiendo, las van recolectando y en un momento se encuentran con la guardia política. Entonces los guardas les dicen que hacen robando, que eso no es digno de cristianos, que eso no es de gente de bien. Y les ponen una condición, y es que si están dispuestos a pelearse entre ellos para que ellos los vean como si fuera un espectáculo de circo, entonces los dejan ir libres. Pero si no, pues los llevan en detención y les dan su merecido. Su merecido pues es obviamente tratos inhumanos, golpes, vejámenes, de los que vivió en carne propia Juan Maltiempo. Entonces, pues como que al principio ellos se niegan porque son papá e hijo, cómo van a pelear, cómo van a darse golpes, pero al final acceden por miedo a las represalias. Entonces el papá es el primero que le pega un puñetazo al hijo, lo tira al suelo, el hijo se levanta y empiezan a darse golpes hasta que se dejan supremamente lastimados, sangrantes, mientras los militares se ríen a carcajadas de lo que están viendo. Él se levanta del suelo y va a propagar el discurso de no queremos más inequidad, queremos que los campesinos tengan dignidad. Entonces él les dice a los demás que es un levantado del suelo y que ojalá todos sean levantados del suelo. Entonces ahí les dejo, ojalá se puedan acercar, es una obra muy bella, en serio, es muy muy bonita. Saramago, como siempre, se luce con sus analogías, se luce con la poética que le pone a las historias. No es solo narración, sino que también hay mucho sentimiento de por medio. Entonces ahí les dejo amigos de Glota Milhoja, y pronto nos estaremos hablando.